Es un honor ser el editor de uno de los pensadores y filósofos de la ciencia más reconocidos de nuestro tiempo. Yo tengo que decirlo así de claro, es un lujo tener hoy en día aquí al profesor Ervin Laszlo. Es un verdadero lujo que poder compartir su experiencia y sus conocimientos ahora en la horita que nos sigue. Y no solo soy su editor, sino que hoy Pilar ha tenido a bien, y yo estoy encantado de aceptar, de presentar, y lo voy a presentar muy brevemente, 4 o 5 minutos, sobre su trayectoria. Quizás la mejor manera de introducirnos a la figura de Ervin Laszlo es repasar un poquito su trayectoria, que en estos momentos incluso está siendo ya objeto de un guión cinematográfico. Quizás en breve podremos ver en el cine la vida del profesor Laszlo a través de esta trayectoria que, como vais a ver, es realmente impresionante y que describe muy bien su figura y su pensamiento. Él nació en Budapest en 1932 y ya de pequeño él era un niño prodigio al piano. Él se dedicó desde su tierna infancia a la música y en especial al piano. A los 9 años ya daba conciertos en su Hungría natal. Y de hecho, algunos de los grandes músicos de la época, ya Vladimir Horowitz, Bruno Walter, lo consideraron un verdadero genio de la música. Así que de joven, en alguna de sus giras internacionales, creo que en 1947, cuando ya Hungría había caído dentro de aquello que conocíamos como el telón de acero, bajo un régimen muy totalitario, el músico, el joven pianista Ervin Laszlo aprovechó una de sus giras internacionales para escapar de aquel régimen. Y desde entonces su vida cambió. Él se convirtió más que en pianista en un verdadero científico y filósofo, uno de los intelectuales y me parece que hay que subrayarlo, más importantes del siglo XX y del XXI. Desde entonces, él ha sido un gran expositor de la teoría general de sistemas, apadrinado por el padre de esa teoría, que es Ludwig von Bertalanffy. Además, él se sumergió en la teoría del caos, en las ideas de Ilya Prigogine, premio Nobel de Química, especialmente sus ideas de estructuras disipativas, de no linealidad. Él incorporó todos esos conocimientos de la física, de la química, de la ciencia en vanguardia para establecer, y ahí su originalidad y su genialidad, ya no en la música, sino en el pensamiento, una gran teoría, una nueva teoría, el resultado de sus conocimientos sobre la evolución. Y es por esas nuevas proposiciones evolutivas que el profesor Laszlo merece nuestro reconocimiento. Ayer comíamos y él mismo me reconocía que siempre tuvo la sensación, y yo creo que hay que decirlo aquí porque eso es significativo, de ser una persona avanzada a su tiempo. Hoy en día los científicos más del pelotón, ¿no? Están apuntándose a muchas de las cosas que el profesor Laszlo ya decía hace décadas. También él en su trayectoria le ha dedicado mucho tiempo a conceptualizar la idea, es una idea muy propia del profesor Laszlo, del campo akáshico, que toma el nombre de la palabra akasha, que en sánscrito, que es el origen de la palabra, es el espacio, pero es más que el espacio, no es una mera medida geométrica. El akasha es casi como la matriz. Y él utiliza esa metáfora, antigua metáfora india, para hablar de esa idea de un campo akáshico que, por un lado, postula un campo de información que sostiene al cosmos y al mismo tiempo postula y plantea la unidad de las distintas ciencias. También él ha dedicado mucha energía y mucho tiempo a su iniciativa del Global Shift, del cambio global. Es una llamada a la acción, una llamada a los ciudadanos. Eso ya se enmarca más dentro de su línea más activista y donde nos invita a que cambiemos de hábitos, a que cambiemos de nuestra conciencia, nuestra forma de vivir el mundo para poder vivir, no abusar de la tierra y podamos sobrevivir frente a los importantes
importantísimos riesgos medioambientales, sociales o económicos que en estos momentos tenemos todos. Esta llamada a un nuevo tipo de activismo social constituye, yo creo, el eje de su actividad en estos momentos. Yo 2 minutitos más y acabo, porque luego lo interesante es que escuchemos al profesor László. Sí me gustaría repasar un poquito su currículum, porque es impresionante seguir repasando un poco. Él ha sido profesor en Princeton, en Yale, en la State University of New York, en la Sorbonne, en París, en Fribourg, en Suiza. Ha recibido condecoraciones y honoris causa por instituciones en Hungría, en Suiza, en Corea, en Japón, en China, bueno, da igual, quiero decir, no es necesario que yo haga el inventario de todas las participaciones que él ha tenido. Su trayectoria sí le llevó al Club de Roma, ha sido uno de sus miembros más activos, y a las Naciones Unidas, en donde también ha sido un destacado participante. Y un poco gracias a su experiencia en estas 2 instituciones, sobre todo en el Club de Roma, en el año 93 Erwin László fundó el Club de Budapest, que es una infraestructura que aglutina a personas con ópticas similares que comparten esta serie de ideas. Ha sido nominado 2 veces para el Premio Nobel de la Paz, es asesor del director general de la UNESCO, es editor del periódico World Futures, es presidente, bueno, no hace falta, de innumerables instituciones, pero sí que tengo que mencionar en la que está más involucrado en sus últimos tiempos, de la Giordano Bruno Global Shift University, fundada recientemente, y en especial en su centro de estudios avanzados. Yo, para acabar, simplemente citaré que es autor de más de 80 libros, de 400 artículos. Estamos frente a una verdadera autoridad mundial en el pensamiento. Yo he tenido el placer de publicar en mi editorial, Editorial Cairós, 3 de sus libros, El cambio cuántico, El cosmos creativo, y un libro que hizo conjuntamente con Stanislav Grof y Peter Russell, que se llama La revolución de la conciencia, y que hace poco he visto a la traductora que estaba por aquí. Luego en Gedisa tiene La gran bifurcación, o en Nautilus tiene La ciencia y el campo acásico. En fin, yo ya me callo, le doy la bienvenida al profesor László. Muchas gracias por estar aquí en Barcelona. Okay. Muchas gracias, señor Panikkar, mi editor, también mi amigo. Amigo. Felicidades, señora Pilar Baste, esta manifestación maravillosa. Please don't be worried, I'm not going to speak in Spanish. No se preocupen, no voy a hablar español. But this is a wonderful Bien, occasion, es una and ocasión it's a wonderful maravillosa theme, a topic, y vamos a hablar de which un is so tema important. maravilloso que es importantísimo. So this is the time now, Ha in llegado el 2012, momento ahora en el 2012 we are en el realizing que that nos not damos only cuenta are we de que no speaking solo estamos about a shift hablando de to a un different cambio world hacia un that mundo already distinto, has begun to sino que es shift. un cambio que ya ha We empezado. don't know how fast No it sabemos continues, a qué velocidad but va a ir it has avanzando, already pero sabemos started. que ya ha empezado. So it's Por a ello, world shift. decir The que question es un is cambio not whether it global. happens. No hay que The preguntarse question is si es how algo que va a fast ocurrir, sino it a happens. qué velocidad se va a And with desarrollar what results. y con qué And what resultados. I want to talk Y de about, lo que quiero and what I hablar think this hoy also this y meeting también is about, de lo que se is trata how hoy en to este congreso es facilitate, cómo how to facilitar, cómo acelerar this shift. este cambio. so that we Ello can achieve a con el better world objetivo de poder conseguir before un mundo the mejor crisis antes requires such de que great la crisis sacrifices in haga human lives, necesario in hacer well-being, tan grandes in sacrificios en términos de We can vidas do it, humanas, de but bienestar we y have de to put the sufrimiento shift humano. Lo in podemos action. hacer, pero hay que hacer que se movilice ya So ese it's a cambio. wonderful Por period ello, in history, vivimos un momento because histórico it's a period maravilloso, of porque crisis. estamos en un momento de Why is that crisis. so wonderful? ¿Y por qué? Se preguntarán, es maravilloso este periodo de Because crisis. we can remember the Pues Chinese porque saying recordarán about crisis, el which they dicho call chino the sobre la Wei crisis, Ji. lo que llaman el This Wei is the Ji, two symbols esos for the dos word crisis in pictogramas China. que reflejan la Where one palabra of them, Wei, says crisis en danger,
China, G says Wei significa opportunity. peligro, G We have oportunidad. concentrated too much on Por- danger, Nos hemos centrado demasiado en but la that parte has del also peligro, its pero uses, eso también tiene su because utilidad, we have to porque realize así that nos there are permite darnos dangers. cuenta de que Things hay do not go peligros que by nos themselves. acechan. Las cosas no Do ocurren not go porque very sí, well as they have y, been y de before. hecho hemos visto que no todo va tan So bien we como have en to el know that, pasado. but at the Y same eso lo time, tenemos we que tener must not be presente, pero a la vez paralyzed no by debemos danger. vernos We must not be paralizados por fearsome. el miedo, It's a por very el great peligro. No debemos danger tener of the miedo. danger is to fear. Porque el gran peligro que supone el peligro es el miedo. John Kennedy said at John one Kennedy time, ya the lo only dijo en thing una we have ocasión, to que lo fear único a is lo que tenemos fear que tener miedo itself. es al miedo en sí. We need to Por ello recognize the tenemos que opportunity, the reconocer other la side of the coin. oportunidad, esa otra cara de la You moneda. probably cannot make a fundamental Probablemente transformation no se puede hacer in una any transformación complex system fundamental en un sistema as long as complejo that system is fully functional. mientras ese Because it sistema protects complejo sea itself. siendo plenamente It won't funcional, porque se allow protege, change to happen. no va a permitir que ocurra un cambio. Because the people who are Y controlling eso the se debe a que system, las personas que controlan do el not sistema want change. no quieren que haya un cambio, because they fear, porque tienen miedo al because they cambio, have too much to porque lose. tienen So demasiado that que pueden becomes perder. locked Y por into eso a short perspective, se short queda time ahí perspective. atado a una And perspectiva that's temporal dangerous muy because the corta. world, Y es to use peligroso another porque, term today, ya hablando de is otro not término, sustainable. es el mundo es So if we insostenible. don't change in Si no time, cambiamos the world a as it tiempo, is el won't mundo stay. tal y como lo It will conocemos no va a collapse. permanecer así, se We va a have said this derrumbar. already in Eso ya 1972 lo with dijimos the en Club de Roma. 1972 con with el the Club de limits to Roma, growth. cuando hablamos And de then los we límites talked al about a crecimiento. 100 years Luego perspective. hablábamos de una Now the perspectiva temporal de perspective is 100 much años, shorter. pero hemos visto que se ha cortado If we muchísimo don't ese change, plazo. Si no then cambiamos, this world este may mundo collapse. It's puede likely to desmoronarse y es muy in a probable matter que eso of a few ocurra years. en tan solo We are unos pocos 7 años. billion Somos people. 7.000 millones de And the personas 7 billion y a people 7.000 need millones de air, personas need necesitan water, aire para respirar, need necesitan food, agua, necesitan need alimentos, space to live, necesitan espacio para need vivir, healthcare, necesitan cuidados need sanitarios, education. necesitan educación. Right now, there are 2.5 Ahora mismo billion hay people living on the 2.500 level millones de of the personas que lower están level viviendo of en survival, of el poverty, umbral de la according to the World supervivencia Bank, de and la probably pobreza, more. según el And if we Pacto continue Mundial like de las this, Naciones more and Unidas. Y more people probablemente will sea be más, y si marginalized. seguimos así, cada vez habrá más And personas even the privileged marginalizadas. countries E won't be incluso en able los to países support privilegiados no themselves. vamos a poder mantener a toda nuestra Because we are población. also Y interdependent. como So we hay see esa that gran crises are coming. interdependencia, So is a vemos que crisis only se nos danger? aproxima una Then crisis. we ¿Será are tan afraid, solo and we try to peligro? protect it, Claro, tendremos try to miedo. ¿Qué hacemos? Nos restabilize, protegemos and contra this esa is what crisis e very often intentamos politicians try to do. reestabilizarnos. Es lo que If you pretenden read hacer los the políticos. Si declarations of leen the las G20, declaraciones del G20, they talk about verán que always hablan siempre de restabilizing the system, just putting in reestabilizar more money el into the sistema, banks, inyectar más dinero en los trying to bancos, create intentar crear more power for the más, governments and darle so on, más poder so a los that we can gobiernos, somehow etcétera, para hold que de on. alguna manera podamos seguir This is holding on to a sujetando system ese that is sistema, about pero no to tenemos que become intentar mantener ese unstable sistema que está a in punto terms de of convertirse en cybernetics. inestable en So it cuanto a doesn't un help. sistema, ese So the sistema other side cibernético. Y is no so sirve de important nada. Por to lo tanto, es tan concentrate importante on, so what? centrarnos Then en what? lo What demás, can we en do? qué. Bueno, ¿qué If the podemos system hacer? is bound Si este sooner or sistema later tarde o to have to temprano change va a because it tener cannot que cambiar, remain porque as no it is, puede seguir then what tal como kind of hasta a ahora. world? Entonces, ¿qué tipo de mundo es el que debemos This is the buscar? first time in Es history la primera vez en la that there is historia one generation, en la the que hay generation una living generación, today, la generación that que has a vive en estos real momentos, chance que tiene una of being a gran conscious oportunidad architect real de of a ser new los world. arquitectos conscientes de Why ese do I nuevo say one mundo. generation? ¿Y por qué digo Because una change única has happened generación? before, Porque el cambio ya ha but it was tenido much lugar en el slower. pasado, pero era mucho más Usually took many lento. generations. Normalmente tardaban muchas Even a generaciones en relatively darse. fast change at the Incluso Renaissance un took cambio almost 100 bastante years. rápido en el There were, Renacimiento of course, some tardó sudden events 100 años. in the Hubo 20th una century, serie de eventos revolutions más of various kinds. rápidas, But there en also revoluciones en el had siglo one XX, ¿no? country, Pero Russia, Tsarist hubo Russia un to Soviet país, Union, Germany to en Hitler's la Unión, Germany, en and Rusia, afterwards Mao, la China, República and del afterwards it had to be a Zares, process of a absorbing la the change, comunista. correcting the También hemos visto mistakes. cambios en China, con Mao, pero And the todavía ha rest of the llevado human community tardando was su not tiempo. Y el directly resto de la affected. comunidad humana But no now, se vio today, afectada por esos cambios. in Pero one hoy, generation, en una única change generación, has to el happen. cambio debe And for ocurrir. the first time Y that we por are primera becoming vez aware of somos this process, conscientes aware de este that we
proceso can y steer nos the damos cuenta de change. que podemos dirigir We ese are cambio. aware that Nos it damos cannot cuenta de go que on as no it podemos is. We seguir are aware tal y como that hasta there are ahora. other Vemos systems que we hay can create. otros sistemas que There podemos is crear. no reason No why we could not vemos create a por qué sustainable no world podemos crear un mundo of sostenible well-being de bienestar to 7 billion para people. los 7.000 millones de It is personas. possible. Es posible. We have the know-how, the Tenemos skills, los conocimientos, las communication capacidades, methods, tenemos métodos de we have comunicación, the energy. We tenemos just la have to use energía. little more of that Simplemente tenemos tremendous que flow of utilizar energy un from the poquito sun. más de esa energía, We have ese the flujo de enorme technologies for energía que nos using viene and del sol. reusing Tenemos our las material tecnologías systems para around us. utilizar y reutilizar toda We have even la have materia que money. tenemos a nuestro alrededor. Incluso tenemos Enormous dinero. money being Enormes wasted, cantidades de partly because dinero it's que se in search of desperdician, just short-term investment sobre to todo make porque more money buscan quickly. simplemente unos And partly beneficios a going muy into corto what is plazo known de as las defense, inversiones, which en is parte really porque se unnecessary. desperdician en todo If lo you que wouldn't have conocemos to como la spend on defensa, defending one country, los you wouldn't have ejércitos, to have defense in porque, another country claro, because there's nothing to defend si yourself no from. hubiera conflicto en un lugar, no necesitaríamos la so defensa, porque no hay que defenderse de nada. Por perhaps ello, 80-90% quizás of el the 80 wealth al 90% accumulated de is in la private riqueza hands, que está acumulada está en and it manos is going privadas or in government hands, y en manos and de los it is gobiernos, going to non-productive y se utilizan purposes. para objetivos no We have productivos. everything to create a new Tenemos world, todo lo necesario but para the crear will, un nuevo mundo, pero nos the falta vision. la voluntad, la We visión, could have the wisdom too. y también hace let's try falta to la wake up. sabiduría. Es que We have a short despertemos. period before Tenemos us, and poco let's try tiempo to para do what we actuar can. y Now, tenemos let que me get to intentar hacer actually todo lo my talk, posible. Ahora ya and voy a we pasar a mi illustrate it with some presentación en sí slides. y les What voy a is it that mostrar we algunas can do? diapositivas donde reflejemos First lo que of all, podemos hacer. En primer let's lugar, move on. a ver, avancemos. We have various Tenemos processes of change. varios I'll procesos be de very cambio. brief on Voy a this. ser muy breve al Revolution hablar in de esto. science. Voy a hablar de la Why is revolución that en la so ciencia. important? ¿Por qué es tan importante ese Science, concepto? first of all, La ciencia, en is primer the lugar, guarantee for es credibility. garantía Even though de many people credibilidad, attack science, aunque hay muchas personas you que know that. atacan a la ciencia, eso But ya lo still, sabemos. Pero aún así, in today's world, en el mundo if something actual, is scientific, si algo es científico it's said to be o scientific, si then more people se le llama believe in it. científico, hay más personas que people creen en ello. think Hay it's más personas authentic. que creen que es real, So que what es science auténtico. tells us Y por eso lo is que nos dice la important for ciencia es our view of importante the world, para nuestra for our visión view del of mundo ourselves. y también para cómo And nos it's contemplamos changing a very nosotros rapidly. mismos. Y eso va evolucionando And con suma luckily it's rapidez. changing. Y por suerte, Because here there's a porque beautiful saying by Einstein, tenemos this has been un repeated so dicho many muy times, bonito de but it's Einstein que se ha worth repetido recalling. muchas veces, pero He said you can't vamos a solve a recordarlo. major Es que no problem se of puede our time solucionar un with gran the problema same en kind nuestra of thinking época con el in the mismo tipo context de of which pensamiento the problem was que, created. que teníamos en el You momento need que se new creó thinking ese for problema. a new Hace world. falta tener una nueva línea de So my pensamiento own para el nuevo efforts mundo. are Y por eso also in this mis regard esfuerzos to se try concentran to también en bring esa línea, el the intentar foundations of crear new los thinking, las the cimientos de foundations of ese a new nuevo view modo of the de world, pensar, de esa or nueva I call visión a del new mundo, paradigm. ese nuevo In paradigma. fact, the book that De I've just hecho, el finished, libro as que we acabo talking de to acabar, y Austin se lo Panikkar estaba about, diciendo al is señor called Panikkar, the Akasha se llama Paradigm, el trying paradigma to show the acásico, new view of donde the intentamos world. mostrar una nueva That is coming perspectiva from the del mundo. sciences, Y eso but it's surge de la important ciencia. because it's a much more Pero es meaningful importante world porque view es una than perspectiva del the mundo Newtonian mucho más view, which significativa at its que la time visión has a newtoniana, wonderful, que wonderful tuvo su service época de to auge, que humanity. ha sido But it's now importantísima para la 250, humanidad. 300 years old. Pero ya tiene 250 o Even the 300 años de relativistic antigüedad. view E can incluso be- la can be visión changed, can be relativista shifted, puede the quantum world cambiarse, can be shifted, el mundo can be cuántico puede integrated cambiar y se pueden and integrar integral, holistic en view of una the world. visión And that is, I holística think, integral what del we mundo. need Y eso es in justamente order lo que to give necesitamos para credibility poder darle to our una efforts credibilidad a nuestros to move esfuerzos, this world para forward. poder hacer So avanzar al just some mundo. elements Aquí voy a of hablar this de algunos new elementos de worldview. esa nueva I'm visión sure del that mundo. somehow Estoy seguro some of que these slides, algunas de estas can be made available diapositivas afterwards luego if, las on the pueden, internet podrán tener a su somehow, disposición so that por you can read internet it o in como more- sea para que in se more, puedan leer con quiet tranquilidad time. en casa. think of it. Pero The old piensen, paradigm a said ver, that el the paradigma physical antiguo nos world decía is que el mundo atomistic. It's made físico up era of little bits of pieces of atomístico, matter, está hecho de the trocitos Newtonian pequeños de And they are materia connected to each del other paradigma only by newtoniano, que causality. solo estaban One conectados thing entre sí here por el azar. creates a cause, Una which cosa aquí, en este is an punto, effect, creaba is una over causa there. que dio un Yeah. efecto y So daba it's ese like resultado. many little Es billiard como balls muchas pelotitas de acting, billar but que not all can se act movían, together. pero no One puedes acts actuar
always cuartos in a la another. vez. And Uno then the other siempre acts iba are still on topando con something otra else. y otra, etcétera, etcétera. The
new El paradigm, nuevo what they paradigma call is holistic, is es integral. holístico, es All integral. things are connected Todo to all está other conectado, things. todas las They're cosas all están conectadas interlinked. con todas It's las a demás, network. todas están The interrelacionadas, quantum es world, una we red. know, El mundo cuántico is que an sabemos entangled world. que That's the es un mundo expression has entrelazado. been used Esa es la in expresión physics. que se utiliza en la Entangled means física. that one thing is Entrelazado connected to quiere other decir que una things cosa in está such a conectada way con las demás that de instantly tal whatever modo happens to que pase lo happens to que B pase and C a, and D. le pase a, le Entanglement. pasa a la vez All a of B the y C. quanta in this universe Porque están are entrelazados. Todos los entangled. cuantos en este mundo están Not only entrelazados. quanta, Pero no now it solo turns los out cuantos, sino that también more, vemos even the que living world, más, even the incluso cosmos as en a el whole, mundo has vivo, elements en el of cosmos en sí, entanglement, hay elementos which de means, in other words, entrelazamiento, non-locality. que quiere decir The que hay old una no paradigm, just to localidad. have some El keywords, paradigma antiguo, the old simplemente para darles paradigm algunas is palabras claves. local El interaction. paradigma antiguo nos, Things daba are que había limited to nos here, decía que había una to interacción one place, local. Las one cosas time. estaban limitadas al The aquí, ahora, interactions un are momento, un localized. tiempo. Las interacciones The estaban new paradigm localizadas. is El nuevo non-local paradigma no es interaction. local, es una Yes, interacción what no happens local. here has Lo an que effect ocurre aquí over tiene there. un efecto To allá. some extent, Hasta all cierto things punto, influence all todas other things. las cosas tienen una Not to influencia an sobre equal todas las degree, demás. of course. Obviamente no a un But mismo what you nivel, do pero in lo your que place, what uno happens to hace your mind, en in un your momento dado, consciousness, lo que le ocurre a has su an mente, a effect su conciencia, on tiene un other efecto people, sobre on their las otras consciousness. personas y sobre la That is conciencia a de esas otras tremendous personas. advantage Eso es una when you think that gran you're going to ventaja change. cuando And who pensamos will en la change? necesidad de We cambio, will en change. quién va a cambiar. Pues People has to nosotros change. vamos a cambiar, las Not personas from debemos above. cambiar. The change No will tiene come que venir from el cambio below, desde arriba, because sino we que va a are surgir desde interconnected. la base, porque estamos So all physical interconectados. processes Todos are los procesos organic, físicos son interactive. You know, orgánicos, instead of son being deterministic. interactivos, Sure, no son it's not chaotic, deterministas. Es cierto but que not no random, son caóticos, but pero very fine no son al connections. azar, sino que hay It's unas full of conexiones muy synchronicities, finas. Está lleno de full of sincronicidades, points of llenos de bifurcation puntos de that bifurcación. happen. It's a world, Es un world mundo that is a highly en sensitive el world. que es It's un mundo muy almost a living sensible. world. Es All casi of un mundo humanity, vivo. Toda la all humanidad, of nature on this toda la planet naturaleza en este is a planeta, single living todo ello system, es parte the de un Gaia único system. sistema vivo, el Gaia, si And quieren this llamarlo living así. system Y este is sistema vivo sensitive to change. es sensible al As cambio. long as it's very stable, Y it mientras will siga resist change. estable, When it becomes se resistirá unstable, al it cambio. Pero opens cuando up to change. entra la Now we are at inestabilidad, a se point in abre this al cambio. development Y ahora that hemos the system llegado is becoming al punto de unstable. desarrollo en el que So este let's think sistema of it. empieza a ser inestable. Humanity Y is pensemos no en longer ello. La in the humanidad old way of thinking ya like no Francis tiene Bacon. la perspectiva Francis antigua, Bacon la de who Francis said, you know, Bacon, por our ejemplo, task que decía que nuestra is tarea to es la take to decode the secrets of nature descodificar los and secretos use de la them for our naturaleza y benefit. utilizarlos en beneficio It's propio. not we are above nature No to es do que with it what estamos we want. por We are encima de la embedded naturaleza y podemos in hacer lo nature. que We queramos are con la part naturaleza. of Somos nature, parte de part la of the biosphere. naturaleza, es But parte what de la we do biosfera. Estamos affects the sumergidos en rest. ella, pero lo que hacemos nosotros That's why the afecta a lo demás. dinosaurs did Por affect eso, the rest. What a mosquito lo que hicieron does, los to dinosaurios some afectó a lo extent, demás y lo que hace un mosquito también But when hasta a cierto punto conscious afecta a human lo being demás. Pero como communicates seres consciously, humanos can conscientes, have a cuando nos major effect comunicamos on the whole system. conscientemente, podemos tener un efecto So all importante of these sobre are todo el elements sistema. of Y todos the new estos son worldview. elementos de la nueva The visión idea del mundo, of el nuevo progress in paradigma. society, the La idea idea del progreso en of la a new sociedad, ethos, la idea de ese the nuevo idea ethos, of a new culture, la idea new de la nueva politics. cultura, las nuevas All of políticas. these can be spelled La out. nueva política, I've todo tried eso to do se that. puede ir Right definiendo. now, Yo lo he I'm very intentado much hacer. in the midst Ahora of mismo trying estoy to write a book sumido that's en very foolhardily la I escritura de un agreed libro to publish even que before yo writing it. inconscientemente me acordé And publicar this is antes de haber empezado a called escribirlo. The Vision of Y que es 2020, lo que se 2020. llama la visión del After 2020, de 2012, 2020. Después de if there's an 2012, openness to si change, hay una apertura what al direction cambio, could we ¿qué go or dirección es should la we que go? debemos tomar So o it's a podemos very tomar? important thing to Por think eso es in muy advance, importante planteárnoslo to por foresee adelantado, para tener una But the previsión. paradigm that we get Pero el from paradigma science is, que and nos just surge de remember la this, it's ciencia, y interconnected. recuérdenlo, es que todo está It's holistic, interconectado, es almost holístico holographic. todo, casi In some holográfico. sense, it's holographic. Hasta You cierto know, a punto es hologram holográfico. Ya is a saben que un holograma very interesting es phenomenon. un fenómeno muy In a interesante. hologram, En you un holograma have a pattern of light tenemos un patrón de luz interfering light que beams
una serie which give de you haces de luz que a mark on a film which is interfieren meaningless, entre just sí, a que jumble of lines. hacen But when you marcas illuminate sobre una that película film, que no tiene sentido, then you son get the simplemente image. líneas, pero cuando The la image iluminamos created by aparece these two una beams of imagen, interfering light. esa imagen Now, creada what's por los dos interesting haces de enough luz that que this image is interconectan. three-dimensional. Esta You can go imagen es around it, you can tridimensional, see puedes behind dar it. la vuelta al But holograma y not se only puede ver that, por detrás, por but delante, if por you todos los lados, illuminate pero además, any small si se part ilumina of cualquier that parte film, you pequeñísima get the whole de la image. película, aparece la imagen What does that completa. mean? ¿Y It eso qué means that significa? this entire Significa que holographic plate or toda film esa or medium placa o esa película contains the holográfica, ese medio information holográfico, in tiene la totality, información all de of la it, in totalidad every en point. cada punto It's known de as la imagen. distributed Es lo que information. llamamos la información distribuida. Think of it. Human Piénsenlo. collective consciousness, La our conciencia consciousness in which we colectiva participate, de los humanos is basically part en of la a que todos holographic participamos es medium parte de un medio in which holográfico any one en part, el que our own cualquier consciousness parte de ellos, can read nuestra out propia the whole. conciencia, We puede have access to leer the la whole. totalidad. Tenemos And acceso this a la whole is totalidad. what I mean, Y but esa obviously Panikar totalidad mentioned, I es call lo it que after the dijo también el señor Panikar, 5,000-year-old es lo insight que of the Hindu yo Sanskrit le he dado un seers, nombre the rishis. fijándome I call en it the Akasha. los conocimientos So, de los because this is a visionarios holographic sánscritos total hace 5.000 años. Lo And llamo there is acacia, no way that porque you can es explain un campo the holográfico total. Y no hay otra non-local manera de explicar interconnections las interconexiones in the no world that we locales can en el experiment mundo que se in pueden physics, in demostrar biology, in human científicamente con la psychology, and in física, cosmology. con la We can't biología, con la explain it otherwise psicología than humana having an y con la instant cosmología. Solo se interconnection, pueden entanglement. explicar si tenemos esta It's fine to just to interacción call it a word, call it a instantánea, term. ese entrelazamiento. But what does it Está muy mean? bien darle Where un is the nombre, pero ¿qué physical basis significa? of ¿Dónde that? está la base The física physical para basis ello? of La it base is a física field. es un campo. You know, let me just say just A two ver, les words on voy this a idea. decir un par de You know, cositas a sobre field esta is idea. a Es un curious phenomenon. campo, que es un Fields carry force. fenómeno bastante curioso. Un Fields campo and tiene forces of una serie de nature are the fuerzas. fundamental Las elements fuerzas of de la this naturaleza universe. son los elementos But fundamentales you de nuestro never see a universo. field, Pero nunca veremos just un like you never campo, see a force. You can't no perceive se it per ve. se. Es igual que If no you vemos drop una an fuerza, no object se to puede the ground, percibir you know, it falls tal down. cual. Si You se say, te cae un okay, objeto now I have al seen suelo, gravity. uno puede decir, pues Haven't ya he seen visto la gravity, because gravedad. gravity is a No, field. no hemos visto la gravedad porque la gravitational gravedad es field. un campo You campo don't see the gravitatorio. field, you see No the vemos effect ese of the campo, field. vemos el The efecto effect de of the ese field campo. is that Y el efecto it del creates campo es el attraction que cree la atracción proportionally to mass. que es proporcional a The la mass of masa the del Earth is objeto. much Y greater la than the masa mass of de la this Tierra es little mucho mayor que la unit. masa del Therefore, the objeto Earth y attracts por lo the unit. tanto la Tierra atrae All a ese gravitation works objeto. like this. Toda But la it's the field. gravedad funciona así, Einstein pero realized it es un already campo. before that, of course, Einstein in the era 19th consciente de ello century, ya was hace it's a tiempo. field. Ya en el And siglo XIX se sabía electromagnetism que era the un same campo way. y It's el a universal electromagnetismo field. también We don't es un see the campo. Son fields, campos we see the universales que no effects. vemos, sino que So vemos that los there is efectos something in this de universe, esos campos. Hay algo en este universo which means por that tanto, things join que together, things hace que interact las in a personas se logical, unan, rational que way. las cosas interaccionen de Again, un modo Einstein lógico said that y one of the racional. most Einstein amazing dijo que things una de about las the world cosas más is that we can comprehend it. alucinantes del mundo es que At least podamos some parts of it, entenderlo, we can que comprehend it. podemos It makes entender por lo sense. menos partes del And, mundo, porque tienen this we sentido. know Y that, eso the world as a whole nos has hace saber all que el these mundo en interconnections. su globalidad It's tiene not todas a estas random world, interconexiones. No it's es un not a mundo mechanistic al world, azar, no es un it's mundo a world of mecanístico, es un interconnection. mundo de So all interconexiones. things affect Y each por other. lo tanto And todo another tiene un element impacto which is so sobre lo important, demás. Y otro that elemento muy nothing importante that a tener en happens cuenta in es que this world, nada including que your tenga own lugar en este mundo, consciousness, incluir la conciencia de cada una de las disappears personas, entirely from the nada scene. desaparece A del thought todo that you had at one point, you can para recall siempre. again. Un pensamiento que hayas When each of tenido us se dies, puede because sooner or later recordar cuando happens. una persona I don't think our fallece, porque es algo consciousness que will ocurre tarde o disappear. temprano It could be y recalled. no va a desaparecer Recalled nuestra by conciencia. others. Ellos se pueden Whereas recordar we y can cuando recall nosotros it moramos ourselves in the next también lifetime. pueden recordarse all nuestra the conciencia y information quizás that nosotros ever mismos has podemos been recuperarla en created nuestra in this siguiente world vida. Toda la is información part que of se ha this creado en world. este mundo es parte de The nuestro past mundo. is not El pasado disappearing. The no past is part of desaparece. the present. El pasado es And the parte del past and the presente present y el together pasado y el presente create the future. conjuntamente crean el And the futuro. more we are Y conscious cuanto más seamos of the conscientes information de that la goes into the información que present, entra en el together as it presente grew out of a the medida past, que va the saliendo more we del are pasado, conscious of más this, the consciente, more cuanto más consciously nos demos we can cuenta de eso, create the con future. mayor
mayor concienciación podamos crear el futuro. being Y por lo elements tanto in tenemos this que darnos holographic cuenta de que somos network of elementos de esa red information holográfica de can give us información. the Y eso courage, nos permite can give us the y vision nos ayuda a tener so el that we valor, move nos permite forward tener la in a visión para rational, avanzar in an de un modo objective objetivo, and productive racional y in this productivo critical time en in estos human history. tiempos tan críticos de la historia de la humanidad. So let me talk about the consciousness, about science. I've written a number of books Voy a on that. hablar You can read entonces up de la on it evolución en la anytime. conciencia. He Evolution in escrito varios consciousness. libros sobre ello. Now, La evolución if there is en one conciencia. critical factor Si hay un that factor will make the crítico difference que va a between marcar la breakdown diferencia and entre el breakthrough desmoronamiento y lo que in the llamamos la coming brecha, years, el breakthrough en los I would say próximos this one años, factor is yo voy a decir consciousness. que el factor The clave es la consciousness of a conciencia. critical mass. La conciencia, cuando You can't llega a una expect masa everybody's crítica, no podemos consciousness esperar evolve que at the same time. evolucione la conciencia And de by todas las personas new a un mismo consciousness, I ritmo. mean Y essentially cuando hablo de una a nueva consciousness conciencia, that hablo de una recognizes conciencia que that we reconoce are part que of somos this parte integral de holographic este universe. universo That we integral act, holográfico, that we y have que a different view of somos ourselves. parte de ello, que tengamos una visión It distinta de won't happen nosotros all mismos. at once. Eso obviamente no va a But we ocurrir talk todo a about la the vez, critical mass. pero hablamos de una masa It's an interesting crítica, concept. que es un concepto muy The idea is when interesante. you have La idea es la a system siguiente: si entering tenemos into un chaos, sistema que se not aproxima anarchy, al caos, not randomness, no chaos in the scientific sense, en el in modo which de is azar, sensitivity to rosa y nada, changes, sino in which caos en el butterfly sentido effects científico. happen. Cuando es sensible a los cambios, se dan los Butterfly efectos effect. The idea mariposa. being that Ya even cuando if se a dan el efecto butterfly flaps mariposa, its que wings, incluso si una creates a mariposa current que of air, mueve las alas let's crea say in una Spain, corriente de aire, por then in ejemplo en South España, America, en Sudamérica, next week there la could semana be que viene a podría storm because this haber little una tormenta, change porque in este the air pequeño cambio movement en el could be movimiento del amplified aire and podría haberse amplified amplificado in a una y chaotic otra vez system such en as un the world sistema weather caótico until como it es creates el a large meteorológico effect. mundial, hasta So crear un efecto any mucho small mayor. effect Por lo can tanto, cualquier nucleate, efecto can blow pequeño up puede into a big crear, effect puede in a chaotic magnificarse a un system. efecto mucho And mayor the en un small sistema effect has to caótico. be our Cualquier efecto, consciousness. y en este caso el efecto pequeño, debe ser nuestra conciencia. Okay, just don't need to read all that. Just the Bueno, no hace point falta is que that lean we toda la have diapositiva, we have pero gone off on the wrong resumiendo, dice direction que nos in hemos the Western equivocado de camino civilization en la in the civilización past 100 occidental years en or estos so. últimos 100 años We thought that aproximadamente. we are radically Pensábamos que separate from estábamos nature. totalmente We distanciados, thought éramos that there is diferentes a la duality, naturaleza. that Había this is una me visión and that's you, de two different dualidad. things. Y This esto is soy me yo and that is y nature, eso es la is two naturaleza, different y que things. son dos cosas In totalmente one of his distintas y films, separadas. Woody Allen Woody made Allen a ya en una joke. de sus He said, películas hizo "Nature and un I, chiste, we dijo, are la two." naturaleza y yo somos Because dos. people usually say nature and one, we Porque are one. normalmente muchos But otros the decían la correct naturaleza y ellos perception, éramos the uno, typical pero la mistaken percepción perception típica, is this radical errónea, es separation. esta separación And people talk, young radical. people especially, Y los talk more and jóvenes, more sobre about todo, cada vez duality. hablan más The de la duality of dualidad. our mind. La dualidad de la Separating mente, el things off. separar los And elementos. that has to be overcome. Pero eso hay que Because oneness superarlo, doesn't mean porque uniformity. la People unidad fear no oneness, no because God knows, significa I que haya una lose my uniformidad. Y a la identity. gente tiene miedo I'll a be la merging uniformidad. into this one Voy a perder mi identidad, whole seré parte amalgam. de este gran amalgama. But it doesn't. Pero no es así. Think of oneness of your body. Pensemos en la unidad del Your cuerpo. body has El cuerpo X number trillions of tiene cells. X número de And these células, miles de millones. these are organized Y esas into células se networks. organizan en redes, Networks are las organized redes se into systems organizan en of organs. sistemas de And órganos all together y they make up todos the body. juntos componen el Now, cuerpo. all the cellular elements have their Estos- individuality. Cada una de esas each células organ y has los its own elementos functions. celulares But the tienen su functions individualidad, together- cada uno tiene su together función, create pero a actúan living conjuntamente para crear un sistema So we vivo. have unity Por on lo the tanto, level hay of the unidad whole, a nivel del and you todo, have diversity del on the organismo, level y of the tenemos part. diversidad a nivel de las partes. Now, we could have diversity in Podríamos this tener world diversidad as en parts, nuestro mundo as como long as we also have a unity. siempre y And the cuando haya unity también doesn't una mean giving unidad. up Y unidad ourselves. no quiere decir It que means recognizing nosotros ya ourselves no as a estemos ahí, part, sino que as a reconocernos part of the como whole. parte de If you esa do that, totalidad, then de esa we have globalidad. Y si a lo complex logramos, system. tendremos un Complex systems are not actuaremos homogeneous como un sistema systems. complejo, que no son Complex sistemas systems homogéneos, are diverse son sistemas systems, diversos, united for the unidos purpose
con el maintaining the propósito de system. mantener a ese sistema. And also Panica mentioned Y Ilya como ha Prigozhin, dicho and Panica one of his Ilya great Prigozhin, discoveries uno de sus was grandes how descubrimientos fue unity can be cómo la found unidad inside se puede diversity encontrar and dentro de how la diversidad evolution y cómo la means evolución finding a new implica el unity encontrar when una the nueva old unity unidad breaks down. cuando se A derrumba creative la unidad step. anterior. Nature is La creative. naturaleza creativa But es in eso, human creativa, pero evolution, en la we have to evolución help humana this creativity. necesitamos ayudar a Otherwise, esa we're taking a creatividad, porque chance. si no nos You know that arriesgamos. over Ya saben 90% que más del of the complex 90% species de las on especies Earth have complejas become en la extinct. Tierra se han They have their extinguido. mutations. Ha habido Not all mutaciones. mutations have No worked todas out. las Many mutaciones han dado species, buen resultado. 90% Muchas have especies, el 90% de las especies disappeared han since the desaparecido Cambrian, since the desde el last periodo major cámbrico, breakthrough. desde el último Now, gran it wouldn't periodo be unusual de if the human species brecha. disappears, No sería tan becomes raro extinct. que desapareciera la especie And it's humana, que nos entirely possible. extinguiéramos. Y es muy But we posible. have one advantage, Pero tenemos una ventaja which other species didn't que have. no There's a high han level tenido of otras especies, que es consciousness. el nivel But de I mean, not conciencia necessarily a very elevado. evolved consciousness, No but we necesariamente have una what is conciencia known muy as a evolucionada, reflexive pero sí tenemos una consciousness. conciencia We not only are reflexiva. conscious of the world, No solo we somos can be conscientes conscious del of mundo, ourselves. sino que podemos ser conscientes de And no nosotros other mismos. species, as far as we know, has this self-consciousness. I can Especies talk no to tienen my ese tipo dog, and I think he de understands conciencia. Yo what I'm saying. creo que mi perro Sometimes puede even before entenderme my a veces saying it, cuando it's hablo, very incluso difficult antes to de get que him to hable. talk about Pero bueno, himself in que me relation hable to de the sí world. mismo en relación con el mundo, esto no es So we posible. have this unique advantage. And Tenemos that por tanto means esta ventaja through our única, ability to es make decir, concepts, una habilidad de crear also to plan conceptos ahead, y and también to de recognize planificar, what is our effect reconociendo on the world. qué efecto What tenemos is our nosotros role sobre el in mundo, the cuál world? es nuestro How do we papel en el interact? mundo, cómo interactuamos con él. When we do that, then we can have a De esta new manera unity. tenemos una nueva Unity unidad, which recognizes una our unidad role que inside reconoce this complex system. todo How lo we que can existe be a dentro de conscious este architect sistema of complejo. a new Podemos world. ser los arquitectos, por tanto, de ese nuevo mundo. A new identity. Una nueva The old identidad. identity obviously has always been personal identity. La This identidad is me. antigua es la personal, la And you are individual. you, Este soy something yo. Y ustedes son Let's ustedes build u them. otra It's cosa. just matter. You know. Hablamos de The, materia. the trees outside Los are árboles just fuera, plants, pues you know. son They don't plantas. have consciousness and No feeling. cuentan con una conciencia, And sentimientos, radical separations. una separación we radical, don't por have tanto, anymore. que We ya no know there existe. are systems in Sabemos various que existen levels of sistemas, development, diferentes and they are niveles de interacting. desarrollo y estos So it's interactúan not entre only sí. me. Así que no soy And solo yo. we have used to be Nosotros recognized, of course, that we are part of a family. reconocemos que somos or part parte of our de una immediate community. familia, de una That's still comunidad part of the inmediata. classical Esto forma parte identity de la identidad pictures. clásica. And for the past En 250, el 300 pasado, years, durante we los have últimos 200 created o the 300 concept años, of the hemos creado nation el state concepto del since Estado the end Nación of the Peace of Westphalia. después de la paz de The Westfalia. legal idea of nation states. La idea de And los Estados today, the Nación United surgió Nations entonces y hoy still Naciones operates Unidas as a sigue club trabajando como of un nation club states, de and that's why it's a naciones, big problem, Estados Nación. because every Y esto nation state plantea wants to un have problema its own porque cada advantage, nación and quiere it's sus very propias difficult to create ventajas a community, y a resulta global difícil así community crear una out comunidad of members global who are each of de them miembros que concentrated on their own se identity. concentran en su propia But in identidad Europe, we have particular. started to overcome these Pero strictly limited poco a national poco identities. se está superando In esta Spain, I identidad think, is a nacional. En marvelous Europa, en regional España, system, tenemos un sistema whereby regional each region maravilloso has its sobre el cual identity, but all cada región together tiene su belong identidad, to the pero Hispanic todos juntos community. pertenecen a la comunidad And that belongs to española. Europe. Y esto a And su vez hopefully forma parte de Europe Europa. belongs to the world, Y to the esperemos human que community. Europa pertenezca So al mundo, a we toda la have to go comunidad beyond that, global. and Así there que is tenemos que ir national más identity allá. and Y ethnic ahí identity. surge la cuestión de la But identidad below that, nacional, beyond that, étnica, there pero is más human, allá de also ello all human tenemos identity. We are la members identidad of humana, the porque todos spaceship somos crew, the crew miembros of the de una spaceship, nave espacial. 7 billion human Una beings on tripulación de spaceship 7.000 millones de personas en We una are nave one of them. espacial. We are Nosotros somos among them. uno de esas personas, So estamos we en shall esa tripulación identify with the whole crew, y tenemos que which is identificarnos all con toda la humanity. tripulación, que es toda la And humanidad humanity de esa nave espacial. doesn't exist in a vacuum, Y doesn't la exist humanidad separately from no nature. existe en un vacío fuera de la biosphere naturaleza. is La the mother biosfera of all es living la systems. madre de So toda we la have to vida. have an identity Y tenemos que as a tener living una system identidad como un on sistema Earth. vivo dentro de la Great Tierra. step. I think it's no Un paso greater importante than saying that I'm also an Es identity as a decir que member la of my family. identidad, bueno, sí, soy Only it's miembro more de extended. mi familia, pero que These eso es networks mucho of más amplio. Es interconnections have been decir, growing la all along. interconexión And natural it's time that crece now y they're crece. extended Y to ahora move toward a tenemos global level. que movernos en ese nivel
nivel global. The ethics goes with it.
La ética forma parte de todo eso. Si yo me reconozco como parte de esa identidad más amplia, yo voy a asumir unas responsabilidades también frente a los demás. Cada persona tiene unas responsabilidades sobre sí mismo. Todos queremos nuestro propio bien. Queremos vivir lo mejor que sea posible. Tenemos que ampliar esto, esta preocupación, este cuidado a esa familia, primero la inmediata, la comunidad también, por ejemplo, la empresa para la que uno trabaja, la organización para que uno trabaja, porque uno se siente parte de ese grupo y todos queremos trabajar en ese marco, en esa comunidad. Pero ahora, con esta nueva interconexión, esta nueva identidad, ese sentido de la responsabilidad tiene que ampliarse también. La comunidad ahora es una comunidad global. Eso es muy interesante. Aristóteles dijo que el límite de mi comunidad es el límite de donde llega mi voz. En la Grecia clásica, la gente se reunía, hablaba en grupos y otras personas podían oír esas conversaciones. Y esto creaba una comunidad. Pero bueno, la base era la voz humana. Ahora esta voz humana se ha amplificado, se transmite de forma instantánea por todo el mundo. Así que el límite de nuestra voz es el límite de Internet, de nosotros mismos o del teléfono móvil. Y por eso tenemos una comunidad global interconectada. Por eso tenemos que tener este sentido de la responsabilidad, el bienestar, la preocupación por el otro. Es algo que tiene que ampliarse también. Por supuesto que hay grados. Yo no digo con esto que tengamos que dar prioridad a la comunidad global frente a la familia directa. No. Pero no tenemos que frenarnos en la familia directa, en la comunidad directa, en la empresa directa u organización directa. No. Todos formamos parte de un sistema global. Por eso tenemos que tener una ética antropocéntrica que no sea solamente antropocéntrica, sino también egocéntrica. Es algo que forma parte de la identidad. Dentro de esa identidad biosférica, todo forma parte de lo mismo, lo egocéntrico, antropocéntrico y ecocéntrico. No quiero hablar de una filantropía abstracta. Es algo que nos interesa a todos. Porque si es cierto que formamos parte de un sistema mucho más amplio, entonces lo que hacemos dentro de ese entorno más amplio lo estamos haciendo nosotros mismos también, porque formamos parte de ese todo. Y en ese sentido es comprensible y racional que nosotros queramos hacer algo bueno para ese sistema. Hay un refrán interesante que ahora se usa mucho en entornos corporativos. El Economist, esta revista económica, lo planteó hace poco, decía: hacer bien y bueno. ¿Cómo va todo esto junto? Si uno hace buenas obras, bueno, sí, es verdad que gana dinero, tiene más poder, lo que sea. Y así, bueno, satisface sus deseos. Pero hacer las cosas bien también significa hacerlas bien para los demás. Así que las dos cosas no se oponen. Uno hace bien las cosas para uno, pero también lo hace para el sistema como ser humano. Esto también es positivo para los demás. Al hacer bien para los demás, también se estaría uno haciendo el bien a sí mismo. Así que todo el sistema es lo clave. Así podemos encontrar nuestro lugar y nuestros propios intereses. Yo quiero resumir lo que tenemos aquí. Vamos a ver, ¿qué es la conciencia planetaria? Es el sentimiento y el ethos de esa interconexión, una conciencia de que formamos parte de ese todo. La idea surgió del Club de Budapest en el 73. La gente se sorprendió y me dijo: ¿qué es eso? Esta visión planetaria, ¿cómo es posible? No puede ser. Es una utopía ideal. Pero cada vez hay más personas que están hablando de esto, de este nivel nuevo de conciencia. Esto no suprime nuestra conciencia individual, sino que la amplifica. Estamos hablando de crecer de lo que es la conciencia ecocéntrica, la social, la ecológica, a crear una conciencia de especie humana. Esto se ha dicho muchas veces. El sapiens, el Homo sapiens.
El Homo sapiens forma parte del sistema de la vida en la Tierra. La última parte ahora de mi presentación, unos 5 o 10 minutos. ¿Cómo ensamblar todo esto? ¿Cómo crear una nueva cultura? Una nueva cultura es una nueva conciencia, nuevos valores, nuevos puntos de vista para uno mismo. Pero todo esto ya está surgiendo. Porque si vemos las cosas hace unos años, hoy hay una mayor concentración de lo que se llama cultura alternativa. Cuando se habla de medicina alternativa, bueno, muchos hablan de medicina complementaria. Yo prefiero hablar también, en este caso, de cultura complementaria, que es la que ayuda a progresar, que no es algo que esté al margen de forma radical. Por supuesto que la evolución. Otra idea, rápidamente, porque eso también es importante. La evolución, habitualmente en un sistema, no empieza desde el centro. La evolución empieza en la periferia. Esto será en el caso de la evolución biológica. Jay Gould planteó esta idea de los saltos en la evolución y mostró que las mutaciones no ocurren cuando las especies se transforman en otras. Las mutaciones no ocurren en los elementos líderes, en el centro de esa especie, en la especie dominante, sino que se dan en la periferia. Las mutaciones están surgiendo todo el tiempo. Y las especies dominantes ya no pueden mantenerse a sí mismas. Y por eso surge la inestabilidad. Y algunos especies mutantes acaban siendo dominantes. Es una conclusión interesante. Las especies no mutan en una nueva. Las especies establecidas como dominantes desaparecen y se sustituyen por otras. No hay una progresión. Por eso no esperen que el sistema actual mute y se convierta en otro nuevo. Va a tener que ser sustituido a medida que se vea que este sistema no se puede mantener en el mundo. A medida que surjan nuevas ideas, nuevos pensamientos que vendrán de la periferia, se verá. Hablamos de una nueva conciencia de la periferia que surge de paz, movimientos pacíficos, de sostenibilidad, ecológicos, siempre cuando no se politicen demasiado, cuando trabajan en el marco de la sostenibilidad, movimientos que defiendan la ética, manifestaciones de todo tipo. La primavera árabe, por ejemplo, que ahora parece que va a una segunda primavera árabe, siguiendo la historia de la primavera checa, es todo un movimiento que empieza, que parte de la periferia de las personas. Estos movimientos pueden ser el principio, la semilla de una nueva cultura que tenemos que tener, porque los sistemas económicos, financieros, políticos, sociales, no pueden crearse desde sí mismos. Tenemos que cooperar de una forma sostenible. Por eso, el deseo, la esperanza del mundo está en la periferia, en la conciencia de la gente, en la masa crítica. No sabemos actualmente cuánta masa crítica hay. Muchas personas especulan que un 1% sería un número altísimo. No sé, un millón de personas, 70 millones de personas sería mucho. Pero bueno, un 1% de un 1% podría ser de la población total mundial. No lo sabemos, pero sí que sabemos que cuando una masa crítica cambia y el sistema es inestable, entra en este efecto mariposa. Y entonces el cambio se puede producir con rapidez. Esto se puede ver en sistemas físicos, químicos, ver cómo de repente un sistema caótico con una gota de un catalizador, entonces el sistema produce una reacción y se cambian sus características químicas de ese sistema. A nivel humano sabemos que cuando un grupo de personas
trabajan en el sentido cuando meditan, por ejemplo, juntos, ahí se crea un bienestar mejor dentro de esa comunidad. Así que algo está pasando. La conciencia no es algo separado, es una parte, es un agente real. Es parte de este mundo. Así que cambiándonos a nosotros mismos, como dijo Gandhi, uno puede cambiar el mundo. Now, how does the world change? That's the Pero, very last thing ¿cómo I want cambia to show el them mundo? just to Es la última conclude. imagen que quería plantearos antes de concluir. Changes in the world Los used cambios to be thought. globales Any kind se of creía, change cualquier used tipo to de be thought cambio linear. It goes se like considera this. lineal, que iba así. You change a little bit, an input Se cambiaba here, un poco, you con get una an aportación output over aquí, there, se changes obtenía a un bit. resultado, se volvía a Bit cambiar by bit. otro poco así, In fact, the old paulatinamente. idea of Darwin Partiendo de la also idea de was Darwin. not a revolutionary Es decir, change. los cambios no eran Evolution is revolucionarios. always La revolución stepwise. es algo que se da de forma A paulatina, stepwise evolution. paso a Little paso, by little, one thing at a time. una cosa a su This tiempo. is not anymore that we recognize changes occurring Pero in si vemos nature los and in cambios society. en Changes naturaleza are y en sociedad, revolutionary, ahora vemos not cómo son evolution is revolucionarios y no always a revolution. una evolución. You having increasing Hay un instability in a incremento de la inestabilidad en el system. sistema, Instability, en as la we actualidad. mentioned, in society. Lo hemos These dicho, en la instabilities are sociedad, increasing, the ese incremento de crises la are inestabilidad growing. también It's incrementa more las and more crisis difficult y to cada vez pull it resulta back más to some difícil kind of a norm. crear una You need norma. more police forces, you need more prisons, Tenemos you que need tener more greater más armies. cárceles, And de what do you do when it ejércitos, comes to fuerzas policiales, polluting etc. nature? Y You bueno, can't en el do it marco with de force of arms. del medio ambiente, can't, pues esto no pull puede that back. retenerse So, con armas, These ese points deterioro reach when you medioambiental. reach a Así que critical point. se llega a esos puntos cuando And uno that's llega a un called a punto bifurcation, crítico. point. Y ahí And se that plantea point, there is esa something posibilidad de sudden, cambio, esa bifurcación. Y es donde relatively pasa sudden. That algo can be very que sudden. surge de forma And the repentina. system becomes critical Y and ahí, stable, changes como very digo, fast. cuando se produce esta inestabilidad, el sistema Lenin cambia came to muy power in rápido. 1917 in a matter of a few weeks. Lenin llegó al poder en The Tsarist 1917 en regime was semanas. critically unstable. El The régimen Weimar era muy Republic, Hitler inestable came to power in a y couple of years. en Mao, the Long otros March, regímenes couple más weeks. estables esto puede llevar Systems, when they become unstable, años, pero cuando un become sistema very open es to change. inestable, And está so, abierto al a cambio. Es el bifurcation ejemplo de point gives us the Lenin. Y opportunity ahí surge ese to punto find de the new bifurcación, de level inflexión, para crear in which un nuevo of sistema sustainability. donde se Create a system. plantea And this una is why nueva we have sostenibilidad y un consciousness nuevo of it. sistema. Y ahí es donde entra We la know that conciencia. in the new system will be Sabemos more que en el complex sistema than the actual old one. We have las more cosas van a levels. ser más complejas que en el Just like in anterior, Europe, a for diferentes example. niveles, como You en have Europa, por the ejemplo. Catalan level, Tenemos you el have nivel the Spanish catalán, level, el Hispanic level, español, you have the European el level. europeo. Okay? All of them integrated Todo eso está together integrado. without losing the identity of one Y in aquí the other. se And then plantean Europe became part of esas the global luchas system. de identidades y el So, europeo there forma are parte more también de ese levels. nivel global. Así que There's more hay structure, más more niveles, más organization estructuras, más on the higher organizaciones level, but a not niveles necessarily superiores. becoming Pero more esto no unmanageable. significa que esto no sea It gestionable. becomes clearer which Es- direction the system Las must go, can go. relaciones del sistema So, quedan más we are claras. ¿A at dónde the se puede point where we are ir? starting Estamos en un punto en el this que estamos bifurcation empezando process. este proceso de Whether cambio. we break down Si with a wrong conseguimos track, or whether we move to the new acabar en level, un desmoronamiento, is not yet si clear. conseguimos crear Well, un nuevo this is nivel, todavía no 2012. está claro. Estamos en el And I 2012 think by y this year, this yo time creo next year, que we'll be el able año to que answer viene, en with estas more fechas, clarity. podríamos responder Are estas we preguntas con going más in a good claridad. direction? Si la dirección que Or seguimos does es this la really buena, lead to more and more si crisis and problems? vamos a tener más crisis, más Now problemas is the o time no. to think about this. Ahora es cuando And tenemos que to do everything reflexionar you can, y cuando both tenemos by que hacer changing todo your lo que podamos consciousness hacer, and cambiando by nuestra forma de being pensar, the nuestra change that conciencia changes the y world. también Move dirigiendo from a esos cambios breakdown en el mundo. path Es to a decir, breakthrough del path. desmoronamiento It's all possible, pasar a like I una vía mentioned nueva. before. And Ya lo he dicho, es what is the posible. need, the demand, the call of the times Hay que is ver to move qué es over, lo que to piden shift los the tiempos. system. Es That's what we superar, talk about. cambiar World el shift or sistema. Es global lo que se shift. pide ahora, ese cambio On March global. 22, not long from now, there's an En interesting event which you'll be able to see marzo, on the el 22 de internet. marzo, There will be a vamos live a celebrar streaming un event, which evento will por come on streaming the en internet at 9 p.m. a las European time. 9 de la noche en tiempo We'll start at europeo. 12 o'clock in Los Angeles. Vamos a empezar a las 12 en Los Pacific Ángeles. time. And the idea of this is La idea is a de este funny little evento, idea, but bueno, I es think una it could idea catch curiosa, on. pero The yo creo que idea es is interesante. at the end of this year, A finales de maybe este a new año world will be born. puede que nazca un nuevo mundo. So December 21 could be the last day of the old El world. 22 de diciembre puede ser And el December último día 22 could del be año the birth y of a el new 23 de diciembre puede ser el So nacimiento what de ese happens nuevo mundo. Before something new is ¿Qué- born, qué at least pasará? in the human world, something happens
Pues bueno, habrá que tener un periodo de creación de ese nuevo mundo. Hablamos de 150 millones de personas que se van a reunir este día que digo para crear esa fecha de la concepción, que sería, como digo, el 22 de marzo, en ese evento. Ahí, a las 12 hora pacífica, en la noche, bueno, es a mediados de la noche en Europa, se lanzaría esta nueva concepción. ¿Para qué? Para ir moviendo a esa nueva masa crítica que nos lleve a ese cambio. ¿Qué cambiar? Bueno, ya con eso termino. Lo último que quería enseñarles, los grandes cambios de la cultura en la civilización se han dado en el pasado. Hay quien dice, la naturaleza humana es así, esto siempre ha sido así. Esto es muy frívolo, pero no, esa constancia siempre ha sido así. La naturaleza humana forma parte de un sistema y esto se ha presentado de diferentes maneras. Tenemos la era de mitos, la mitología, las culturas tradicionales o indígenas que decían que todo el mundo estaba vivo, que todo tiene un sentido y nosotros estamos vinculados a todo esto. El mundo es sagrado. Era una visión mitológica del mundo. Luego tendríamos la teocrática, con Babilonia, Egipto, Grecia, India, China, Roma. Y ahí se planteaba un nivel superior con todas las leyes de la naturaleza. Estaba todo escrito y nosotros teníamos que ajustarnos. Ese es el orden teocrático. Los grandes líderes vienen de Dios, como en Egipto. Los dioses, que son los reyes que son hijos de los dioses, estarán conectados de esa manera. Y luego tenemos la revolución de los griegos, helénica, cuando ellos plantearon que, bueno, que se podía pensar de forma racional sobre qué es lo que tenemos que hacer, no solamente creer en estos conceptos mitológicos, esa visión del holos, de la racionalidad. Este logos tenía formas diferentes en Europa que se combinaban con la visión cristiana del mundo. Pero en la edad moderna, ese logos sigue siendo un poder económico y tecnológico, porque consideramos esta es la forma de gobernar el mundo. Y plantea una estructura mecanista centrada en la materia, en ese logos. Pero tenemos que volver a cambiar. Tenemos que hacerlo más rápido, este cambio. Entrar en la era del holos. Vuelvo a la Grecia clásica, porque holos significa todo, la totalidad. Una visión integral del mundo, de ciencias integrales, medicina integral. Yo creo que esta tarde se va a hablar un poco de esto también. Una visión integral del mundo. Tenemos que tener una cultura integral. No sé si ya lo he dicho, pero bueno, lo que he tratado de hacer es proyectar con mi presentación esa visión integral basándome en la ciencia. Y esto es lo que puede ser la base para el nuevo cambio. No acabamos con el logos, lo podemos modificar, perfilar aquí y allá, pero lo que sí que tiene es una inestabilidad estructural. Hablamos de una era, una época que lleva a un planteamiento nuevo, diferente. Y esto tiene que hacerse de forma consciente. Einstein, una vez le preguntaron, ¿habrá una tercera guerra mundial? ¿Con qué armas se va a luchar esa tercera guerra mundial? Y él dijo, pues no lo sé, no sé si va a haber una tercera guerra mundial, pero lo que sí sé es cómo va a ser la cuarta. Va a ser con arcos, porque va a ser después de la tercera, y eso va a ser lo que nos va a quedar después de la tercera guerra mundial. Así que evitemos estas guerras mundiales y de forma consciente recurramos a la ciencia en términos generales, la conciencia, para buscar un nuevo mundo, todos juntos, porque juntos podemos hacerlo. Muchísimas gracias.